Un saludo cordial a ti, querido hermano, querido amigo que nos estás viendo. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del origen del mal. Antes de empezar el estudio, quiero pedirte que donde tú estás puedas cerrar tus ojitos, inclinar tu cabeza para poder orar y pedir la dirección de Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, ilumínanos para que podamos, Señor, entender las maravillosas enseñanzas que tú nos traes. Te quiero pedir, Señor, por cada uno de los que están viendo este video, que tú los puedas proteger y cuidar, Señor, también de todo mal. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Empecemos con el estudio. La primera pregunta sobre el origen del mal es ¿dónde y cuándo se originó el pecado? Bien, la Biblia nos da pequeños detalles acerca del origen del mal. El origen del mal en sí es un enigma. ¿Qué quiero decir con esto? No se nos ha dado mucha información acerca del origen del mal. Solo la Biblia, como les dije, nos da pequeños detalles acerca del origen del mal y uno de ellos se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 10. ¿Dónde se origina? Dice el texto bíblico, tú puedes ir viendo ahí las versiones, que hubo una gran batalla, una gran guerra en el cielo. Habían dos bandos. Estaba Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Y en el versículo 9, adelante tú puedes ver que ¿quién es este dragón? El versículo 9 que dice que el dragón era la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, el texto bíblico nos explica quién es este dragón y dónde se origina el pecado es en el cielo con la rebelión de Satanás. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿En qué se originó el pecado? ¿O dónde se originó el pecado? ¿No? Ezequiel capítulo 28 es otra de esas referencias que se nos da a nosotros sobre el origen del mal. Dice el texto bíblico, tú querubín protector, estabas en el santo monte de Dios. Las tres versiones hablan de un querubín protector y que estaba en el monte de Dios. El versículo 15 nos dice que la conducta de este querubín era perfecta. La Nueva Versión Internacional dice irreprochable, quiere decir que era bueno toda su conducta. Pero el versículo 16 nos dice, te llenaste de violencia y pecaste. Recuerda Apocalipsis, dice que el dragón, que es el diablo y Satanás, hizo guerra. La guerra es violencia. Este querubín se llena de violencia y peca. Y el versículo 17 nos dice que a causa de su hermosura fue que este querubín se llenó de orgullo, porque era perfecto en todos sus caminos, estaba en el monte de Dios y Dios, dice el texto bíblico, lo tuvo que arrojar. Te arrojé, dice, te expulsé, es lo que nos dice el texto bíblico, así como Apocalipsis ya nos hacía referencia. Entonces, a la pregunta en qué se originó el pecado es en el querubín Lucifer, ¿no? Que también vemos que hay una conexión con lo que Apocalipsis decía del dragón, que es el diablo y Satanás. Pero en el comienzo este querubín era hermoso y era llamado Lucifer, ¿no? Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué señal de obediencia, les dio Dios a Adán y Eva? Dios les dio una señal de obediencia para probar a nuestros primeros padres. ¿Cuál era esta señal? Génesis 2, versículos 16 y 17 dice que Dios ordenó al hombre diciendo, mira, de todos los árboles tú puedes comer, pero de este árbol llamado del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Las tres versiones nos dicen lo mismo, que Dios le dijo al hombre, todos los árboles puedes comer, pero de este árbol en especial no vas a comer como una señal de obediencia, porque el día que comas, ciertamente morirás. Y mira, acá tú puedes ver, ¿no? Pareciera como que el ser humano era como un niño ahí, ¿no? Podría ser, ¿no? Que le dices, todo puedes comer menos este dulcecito. ¿Y qué es lo que pasó? El niño se come ese dulcecito. Igual hizo, ¿no? El ser humano, pero hay una historia para saber qué es lo que pasó, por qué el hombre
tanto Adán y Eva comen de este árbol, ¿no? Y vamos a estudiarlo ahorita. Bien, la señal fue no comer del árbol prohibido, de ese árbol llamado del conocimiento del bien y del mal. ¿Y en qué consistió el primer pecado? Bien, el texto bíblico nos habla en el capítulo 3 la historia, ¿no? De por qué se originó el pecado, cuál es como dice, ¿no? En qué consistió el primer pecado. Bien, lo voy a resumir porque no vamos a leer todos los versículos, ustedes pueden ver que es grande, pero le pueden dar pausa al video y leer las versiones. Bien, la historia es que Eva estaba caminando y en eso se le aparece la serpiente. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás? Dice el texto bíblico que esta serpiente era la más astuta. Satanás utiliza la serpiente, ¿no? La imagen de la serpiente, y se le acerca a Eva, la mujer, y le dice, ¿verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Eso no era lo que Dios había dicho. Dios le había dicho, no coman solo de este árbol, de los demás tú puedes comer. Pero Satanás entra con la pregunta y dice, ¿de todos los árboles no puedes comer? Y esto le hace a Eva sorprender y entrar en un diálogo, ¿no? Y le dice, no, mira, de todos los árboles podemos comer. Y Eva sabía clara la regla de Dios, porque le dice exactamente lo que Dios había ordenado. Le dice, nosotros podemos comer de todos los árboles menos de este árbol. Y esta serpiente, o Satanás, ¿no? Nuestro enemigo, que se disfraza de la serpiente, le dice, mira, Evita, le dice, Dios sabe que el día que tú comas de este árbol, serán abiertos tus ojos y conocerás el bien y el mal, serás como Dios. ¡Wow! Le pinta una imagen impresionante a Eva. Y Eva, lastimosamente para nosotros, come de este árbol y así entra el pecado al mundo. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? En la desobediencia a Dios. Sigamos con la siguiente pregunta, ¿no? Entonces dice, ¿qué es el pecado? Muy bien, ¿qué es el pecado? El pecado nos va a decir Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ahí yo ya lo he subrayado. El pecado es la transgresión de la ley. Dios había puesto una orden, un mandato a Adán y Eva. Era como una ley, ¿no? Mira, no van a comer de este árbol. Y Adán y Eva comieron del árbol. Entonces, ellos conocían cuál era el mandato de Dios, mejor dicho, lo que Dios quería, pero ellos desobedecieron. Entonces, el pecado es la transgresión o la infracción de la ley. ¿A quién se somete el pecador? Bien, yo creo que ya estamos teniendo una idea, ¿no? En 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Lastimosamente, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos caso a nuestros instintos bajos, nos estamos yendo a las manos de Satanás. Nos estamos yendo con Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo, dice el texto bíblico, peca desde el principio, está pecando desde el principio. Entonces, nosotros, cada vez que pecamos, ¿no? Como dice el texto bíblico, nos vamos al diablo, nos estamos sometiendo al diablo. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Bien, Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, la consecuencia del pecado es la muerte. Bien, ¿qué debo hacer entonces? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que resistir a Satanás en el nombre de Dios. Por tanto, dice Santiago, ¿no? Capítulo 4, versículo 7, por tanto, someteos a Dios y resistid pues al diablo y éste huirá de vosotros. Mira, cuando nosotros nos sometemos a Dios, ¿qué es someterse a Dios? Es estar bajo lo que Dios ordena, estar con Dios, obedecer lo que Dios quiere. Cuando nos sometemos a Dios, cuando tenemos una vida de comunión con Dios, el diablo no puede con nosotros. El diablo va a huir, porque el diablo, bueno, recuerden cuando Jesús estaba aquí en la tierra y llegaba y se presentaba ante los endemoniados, los demonios le hablaban a Jesús y decían, ¿por qué has venido a atormentarnos? Entonces, cuando nosotros estamos con Dios, el diablo no va a poder, va a huir de nosotros, porque él tiene miedo también de Dios, ¿no?
Y bien, Romanos capítulo 6, versículo 12 nos dice que también nosotros no debemos dejar que el pecado reine en nosotros. Dice el texto bíblico, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nosotros no debemos permitir que el pecado reine en nosotros. Nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al pecado, resistir al diablo, porque Satanás sí, querido hermano, querido amigo que estás viendo este video, Satanás está esperando que nosotros caigamos en el pecado para que nosotros seamos, como decía, someternos a él. Pero nosotros tenemos que ser fuertes en el nombre del Señor y no dejar que el pecado reine en nosotros. Y por último, nosotros tenemos que vencer con la ayuda de Jesús, ¿no? Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros somos vencedores ya, querido hermano, querido amigo. Nosotros somos vencedores si estamos en Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos amó? Cristo Jesús, nuestro Salvador, que murió en la cruz del Calvario para darnos el perdón de nuestros pecados, para otorgarnos la salvación. Y cuando nosotros aceptamos esa salvación, ese perdón, somos vencedores. Por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y por eso nosotros siempre te invitamos a encontrar esperanza al estudiar la palabra de Dios. Estos videos nos van a ayudar también a nosotros, personalmente a nosotros que estamos dando estos seminarios, y a ustedes que escuchan, a poder encontrar unas enseñanzas especiales en la palabra de Dios y a encontrar esa esperanza bendita que se encuentra en su palabra. No te olvides, por favor, darle like a la página, invitar a otros a que puedan darle like a la página, ¿no? Y así todos juntos podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Bueno, es hora de despedirse. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga mucho. Y te dejo con un video para que tú puedas también motivar a otros a que se suscriban. Hasta la próxima. El Señor te bendiga.